explicar más la pregunta, eh, porque siempre es bueno estar volviendo a pensar sobre todo las cuestiones que son de criterio. Digo, lo que son conceptos y todo eso, bueno, alguien me decía, luego es difícil que cambien, pero si las vertientes que puede adquirir una figura jurídica o incluso cómo, cómo razonarla correctamente. Eh, y bueno, pues ya se está esto ya, ya está enlazado con mi cuenta de Facebook. Es, y como ustedes saben, pues ha habido varias reformas, incluso en la última semana hubo modificaciones a la ley de amparo, fueron más de 50 artículos que se modificaron el jueves y ayer en la tarde salió una nueva reforma constitucional al precepto cuarto y al 27. No la he leído, la verdad la voy a leer en el transcurso de hoy y pues hay que estar atentos a lo que se va modificando y desde luego poder argumentar, poder dar un punto de vista jurídico con información que esté al día. Pues vamos a esperar unos 3 minutitos más a ver cuántos más llegan y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o comentario de lo que hemos visto, si todo les ha quedado clarito, si los he convencido, si los he satisfecho. No sé, eh, les digo, soy todo oídos. Todo No sé, claro, profe. eh, decir algo, mande. Todo claro, profe. Sí, pero satisfechos porque pues es como el sí de que, sí. Y ese sí es peligroso, ¿eh? Porque ese sí en cualquier momento se puede convertir en un. eh, y si no te lo dicen en los hechos, te lo van a demostrar. Entonces, pues no hay nada como obtener un sí convencido. Eh, ya ven que nos complicamos en la parte de audiencia de juicio. eh, ya ven que en eso nos complicamos porque decíamos, bueno, sobre las facultades del juez o la jueza para suspender esa audiencia. Lo prevé la ley, es una facultad que tiene. Al final de cuentas, ahí no tenemos mucho que discutir. Lo prevé la propia ley, expresamente. Eh, y bueno, también que estuvimos investigando en la práctica, que simplemente en los casos en que se puedan resolver por MASC, aparte de que es una facultad del juez suspender la audiencia y pues invitar a las partes a que pues incluso ese asunto se pueda gestionar por los MASC. Ahí vemos que el juez, pues más que ser un decisor, también el juez debe de ser un gestor del conflicto. Digo, hasta en eso también tenemos que abrir nuestra mente. Cuando uno les enseña derecho romano a los estudiantes, ¿cuál es la palabra que a mí se me ha hecho más fácil de explicarles de la función del iudex, la función del pretor? ¿Cuál era la palabra para decirles incluso a un estudiante de primer semestre de leyes sobre lo que hace, cuál es la palabra que yo he encontrado?
que prácticamente esa palabra para mí ha sido la palabra más, que es una verdadera síntesis de lo que hace un juez. Y pues, ¿cuál es esa palabra? Decidir. ¿Qué es lo que hace un juez o jueza? Deciden, fundamentalmente. Al momento en que firman una sentencia, al momento en que firman un acuerdo, al momento en que hacen un requerimiento, lo único que está haciendo el juzgador es decidir. Y cuando nosotros hablamos de criterios judiciales, estamos hablando, vamos a partir desde las sentencias. Vamos a partir desde las sentencias. Entonces, las sentencias serían una decisión. Y no he encontrado una palabra más sencilla de explicarle a un estudiante de primer semestre sobre lo que hace un juez. Decide. Y esa palabra pues la podemos seguir empleando en el posgrado, sin ninguna cortapisas, porque el juez o jueza van a decidir, van a tomar una decisión. Y eso es lo que hace varios de sus actos, prácticamente casi todos sus actos se la pasan decidiendo. Desde firmar un requerimiento, autorizar unas copias certificadas, autorizar unas copias simples, firmar una sentencia. Pero aquí en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué otra característica le está dando al juez? Que es una característica que desde luego nos interesa para nuestro curso. Y donde pues continuamos con el debate. Gracias a tu pregunta, Elide, espero que te encuentres muy bien, igual que todos ustedes. Eh, y ahí nos prevé. Ahorita leo tu participación, gracias, compañero. Permítame tantito y con mucho gusto la vamos a comentar, por supuesto, en grupo. Que claro, si tú quieres, pues hacerlo de manera oral, también está abierto el micrófono, Cristian. Desde luego que está abierto. Eh, y aquí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares le da una característica extra al juzgador. Y es más que, bueno, no dejas de tomar decisiones, lo establece la ley. En eso yo creo que no tenemos por qué estarlo discutiendo, porque lo dice la ley. Pero también aquí lo arropa al juez o a la jueza de una facultad también de gestor del conflicto. No nada más que seas la autoridad que decide, sino que también vas a ser un gestor del conflicto. Y era lo que habíamos comentado. Yo le decía, la audiencia preliminar prácticamente es la última oportunidad en que las partes de motu propio, si nos vamos a lo que dice expresamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de que solicitan los MASC. Pero muchos me van a decir, maestro, se está contradiciendo. Sigue la audiencia del juicio y usted nos está diciendo que el juez es un gestor. Es correcto. Es una facultad que tiene el juez y desde luego para suspender la audiencia de juicio oral, lo dice el propio Código Nacional, siempre y cuando el caso vea que se puede llevar por MASC. Y ahí es donde desde luego se les puede invitar a las partes, incluso antes de que firme la sentencia, siempre y cuando no haya sentencia, siempre y cuando no haya sentencia, a que incluso esas partes se puedan ir al centro de justicia alternativa. ¿Correcto? ¿Ya no les queda ninguna duda de eso? ¿Quedan satisfechos? Ahora, Cristian dice, hablando del juez en el nuevo sistema, ¿cuál es su opinión sobre el sistema de precedentes con la reforma de 2022?
Gracias por la pregunta, Cristian. Si quieres participar, tienes el micrófono abierto. Toda vez que ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca implementar la teoría del caso, lo cual tiene como raíces como lo, pero es muy distinto a la tradición romanista francesa de nuestro sistema mexicano. Bueno, con gusto voy a abordar tu inquietud, pero ¿les quedó claro lo último que dije? ¿Sí les quedó clarito? Que en la práctica que están haciendo varios jueces, si te suspenden la audiencia, es una facultad que tiene el juez, eh, y ahí hablamos de casos en que el caso se pueda llevar por los MASCA, que él vea que se puede llevar por los MASCA. Entonces, se suspende la audiencia y desde luego las partes prácticamente se pueden ir a los MASCA. Entonces, quiero que sí lo entiendan, porque al final de cuentas ahí es una facultad del juez, que en varios casos lo están haciendo en la práctica. Yo también ahí hice una pequeña investigación en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, no es ningún secreto lo que les digo, ya desglosamos la ley. Entonces, pues tampoco aquí se trata de un conciliábulo, en donde estemos diciendo cosas que pues, son un verdadero secreto, ¿no? Que se tiene que guardar sigilo. Lo dice la ley. Incluso si ahí lo van entendiendo, dice, bueno, mientras no se dicte sentencia, por eso tiene esa facultad del juez. Ahí las partes pueden decir, ok, no se ha dictado sentencia, si nos queremos ir siempre a los MASC. ¿Les queda clarito eso? ¿Tienen alguna duda o comentario? Con base en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con base en lo que les he explicado, ¿sí? ¿Es consistente? ¿Sí es consistente o simplemente queda aquí apretado el zapato? ¿No? ¿Todo clarito? Muy bien. Si es así, con su venia. El compañero Cristian Eduardo nos habla de su inquietud de la teoría del caso. Nos habla de su inquietud de la teoría del caso. Y Cristian, no sé si andas por aquí. Yo no sé qué comes que adivinas. No lo sé. Pero ¿cómo la ven que hoy nos íbamos con ese tema? Entonces yo no sé qué comió o qué andan comiendo, que me empiezan a hacer preguntas de cosas que precisamente vamos a abordar. Entonces, con su venia, vamos a empezar con la teoría del caso. Yo ya sé, compañeros, y se los digo por enésima vez, que este propiamente no es un curso de procedimiento civil, ni menos de procedimiento familiar. Nada más que hay un detalle. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en diversos artículos, nos hace alusión a los más. Entonces, si eso también yo no se los explico con base en ese código, pues simplemente la clase va a ser inicua, no va a ser adecuada, no nos va a ayudar. Eh, y pues vamos a empezar con la teoría del caso. ¿Correcto? Les digo, también por eso me he preocupado en capacitarme en diversos criterios judiciales y en lo que va capacitando la Corte también. Por cierto, hoy empieza un diplomado de amparo en la Suprema Corte. Ya ven que el jueves pasado se publicaron diversas reformas a la ley de amparo. Ya por ahí alguien me facilitó un archivo muy bonito de un comparativo entre de lo que decía cada artículo, cada precepto en la ley de amparo, de lo que decía y lo que dice a partir de la reforma del jueves. No hubo muchos cambios, es jueza, ahí hacen mucha inclusión en el vocabulario.
inclusión de género, actualizan lo que es Distrito Federal por Ciudad de México. En lugar de hablar del Consejo de la Judicatura Federal, pues ya te dice, a ver, va a haber dos órganos, el órgano de administración y el órgano de disciplina, entre otras cosas. Que de ahí, bueno, no me quiero desviar, me puse a investigar el fondo de esa reforma, para que entendamos mejor sobre todo la reforma del Constitucional del 15 de septiembre, edición vespertina del Diario Oficial de la Federación al Poder Judicial Federal. De eso, si hay tiempo y si les interesa, les puedo platicar. Si ahorita me meto a eso, me voy a desviar mucho. Entonces, desafortunadamente no nos va a ayudar para la clase, para la secuencia de la clase. Si les interesa, con mucho gusto se los puedo compartir. Eh, y les voy a mandar, a lo mejor ayer no me acuerdo si ayer les llegó, cómo ahora estamos enviando las noticias del Poder Judicial de la Federación. No sé si gustan revisar sus celulares, se los voy a agradecer. Se los estoy mandando. ¿Sí? ¿Ya les llegó? Es que nos estamos apoyando de la IA también para informar al menos lo más concreto de lo que está resolviendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si alguien quiere cuestionar el video, pues lo puede hacer, ¿correcto? Porque ya tenemos dos maneras de enviar las noticias. Una es por mensaje, el típico mensaje de texto, pero también estábamos ocupando inteligencia artificial para informar lo mismo. O sea, es lo mismo, pero una es con IA y la otra es sin IA, ¿correcto? Entonces, no sé si ya les llegó. Sí, sí les llegó. Sí, sí les llegó. Ahí nada más me dicen, por favor. Si quieren, me mandan un mensaje o me contestan sí, sí nos llegó o no, no nos llegó. Sí, sí llegó, maestro, sí llegó perfectamente. Gracias. Y pues luego ahí me dan su opinión también. Les digo que gracias a sus opiniones hemos ido mejorando los videos. Entonces, siempre estaré en una actitud abierta. Bueno, pues vámonos a la teoría del caso. Gracias, compañeros, compañeras que también me están aquí chateando. Y bueno, pues es el tema que de hecho lo dejamos empezadito la clase anterior. Lo dejamos empezado, pero pues, pues hay que acabarlo, ¿no? Para que podamos aprovecharlo. Permítanme tantito. A ver, ustedes me dicen cuando vean la lámina. ¿Sí la pueden ver? ¿La pueden apreciar? Sí, sí se ve. Pues aquí Cristian nos hizo más preguntas y pues yo ya llegué a una reflexión al fin de semana. De hoy en adelante, cuando me haga la pregunta un discente, simplemente yo me voy a encargar de complicarle más la pregunta. Y espero desde luego contestarla, satisfacer. Dice, teoría del caso en el sistema de justicia civil y familiar. A ver, damas y caballeros. Nosotros, si alguien, no, desconozco si alguien de aquí ha sido penalista. Lo desconozco. Si me pueden hacer el favor de expresármelo por chat, pues adelante, ¿no? ¿Y qué tienen que ver aquí los penalistas? Lo que pasa es que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se hace hincapié en la teoría del caso, en donde tú tienes que dominar la dogmática penal, la debes de dominar, y tu teoría del caso se va a construir con base en esa dogmática penal. Entonces, voy a hablar, si alguien de aquí es penalista, voy a irme con mucho cuidado en mis expresiones. Deben ser literalmente precisas, para evitar, desde luego, alguna imprecisión que nos pueda llevar a un resultado no deseado.
¿Qué sería la teoría del caso? Porque ahí hablamos de eso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares del año antepasado, del 2023, también nos hace referencia a la teoría del caso, tanto en el juicio oral civil como en el juicio oral familiar. ¿Qué sería la teoría del caso? Es una historia lógica y persuasiva. Aquí recuerden mucho el verbo persuadir sobre la ocurrencia de un determinado evento y sus consecuencias jurídicas. ¿Va a haber una metodología aquí? Por supuesto. La metodología va a estar más que presente, porque cada parte va a sustentar sus argumentos y sus posturas. Ahora, la palabra, el verbo persuadir lo deben tener muy presente en la oralidad, porque vas a tratar de llegar a la razón del juzgador, pero también debes de causarle, irte a la parte sentimental, darle ese toque, debe ser esa pizca. En esencia, la teoría del caso es la narrativa. Cuando nosotros hablamos de casos, de asuntos, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empieza una sentencia? ¿En qué parte? ¿En dónde empezamos en una demanda? Empezamos en una narración de hechos. Antes de complicarnos con la ley, cómo tratamos de inclinar la interpretación de la ley a nuestro favor? ¿Cómo la estamos interpretando para ponerla a nuestro favor? Antes de eso, vamos a narrar hechos. Antes de que nos compliquemos incluso con la jurisprudencia, vamos a narrar hechos. Entonces, cada parte va a tener su propia narrativa. Y la vas a preparar para presentársela al juez. Y aquí nos vamos a meter en un pequeño problema, porque hablamos de una teoría del caso. Y vamos a hablar de dos tipos de verdades: la verdad jurídica y la verdad material. Lo ideal es que la verdad material coincida con la verdad jurídica. Pero ¿en cuántos casos que hemos visto a lo largo de nuestra formación académica simplemente es una verdad jurídica y sospechamos que hubo otra cosa en los hechos? Yo creo que en más de uno. En más de uno. Incluso en asuntos que se pueden considerar de alto impacto mediático. Hemos encontrado eso. Hemos encontrado eso en donde dices, esta es la sentencia se pone con acceso, eh, como acceso a la información pública, pero la fundamentación de la misma, simplemente, o la propia motivación, yo creo que más la motivación, nos hace dudar si realmente así pasaron las cosas. Y esto, sinceramente, es el quid de todo esto. Hacer coincidir esa verdad jurídica con la verdad material. A través de esta herramienta se utilizan los hechos para articular una narrativa particular y así probar una teoría jurídica. Alguna vez me decía un docente, debe de coincidir la verdad. Yo le puse la verdad verdadera con la verdad jurídica. La verdad jurídica, pues, todos decimos, bueno, la verdad jurídica, una manera de encontrarla es en la sentencia, porque eso es lo que está decidiendo un juez en un caso determinado. Y se dice que ahí el abogado siempre debe hacer coincidir un buen abogado,
la verdad jurídica con la verdad material. Que esa sentencia simplemente sea una manifestación jurídica de lo que pasó en el mundo de los hechos. Vean aquí lo complicado que es esto. En este caso, es el supuesto normativo. Lo fáctico, mientras ves la consecuencia jurídico, jurídica, lo comisión. No me importa en qué consecuencia va a tener. Y la descripción de tus hechos deben de estar encuadrados en esa norma jurídica. Es lo que describe la norma jurídica, lo que prevé. Lo debes de encuadrar en tu teoría del caso, en esa narración, incluso descripción que hagas, para posteriormente que tenga esa consecuencia jurídica que prevé esa norma. Y en eso, en un mundo ideal, está coincidiendo la verdad fáctica con la verdad jurídica. ¿Me dejan bajar a checar, por favor? Sí, profe. Ahí te dejé como co-host, compañera. Sí, no se Permítanme. Si preocupe. tienen Gracias. dudas o comentarios, pueden irlo chateando. Gracias. Gracias. Déjame ver qué me echaron. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí viene, a ver, les hago una reflexión de vida sobre esta teoría del caso.
Aquí es donde la marrana tuerce el rabo en muchas ocasiones. ¿Por qué tuerce el rabo la marrana o el marrano? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, compañeros, podemos tener elementos de hecho y elementos jurídicos, probablemente separados, no los tenemos mal ubicados, no estamos confundidos. Y es más, probablemente ni los tenemos de manera incorrecta. Habrá casos en que ni siquiera eran incorrectos. Pero, ¿en dónde tuerce el rabo el marrano o la marrana? ¿En dónde? ¿En dónde está torciendo el rabo? En que no lo sabemos plantear. Y lamentablemente, por no saberlo plantear, esa es la diferencia entre el triunfo y el fracaso, desafortunadamente. Y esto lo vemos no nada más en esta lámina, lo vemos en cuestiones de la vida, en no saber plantear algo. Probablemente lo que tú tienes separado por partes, a lo mejor no lo tenías mal, o no era incorrecto tampoco, o no era falso. Pero en ese planteamiento es donde nos rompemos la cabeza y es donde no razonamos correctamente. Y lamentablemente la exposición que hagamos seguramente no nos va a salir y no va a tener la consistencia que se necesitaba. Aquí decimos la consecuencia jurídica se establece a través de una interpretación de las normas correspondientes. Tú dices, yo estoy narrando unos hechos, que yo los ubico en este precepto o en estos preceptos. Y una norma jurídica que nos enseñan cuando nos platican de positivismo jurídico va a tener una consecuencia. Ese artículo, lo que se prevé en ese artículo que prevé esa norma jurídica, y va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencia o consecuencias se prevé que va a tener? Y, ese, y esa teoría del caso, así la tenemos que ir planteando. Pero ahora va a venir otro punto, que no creo que hoy nos dé tiempo de exponer, y es qué pasa con las evidencias. ¿Cómo vas a mostrar, cómo vas a darle veracidad al juez o a la jueza de esas evidencias, de esas pruebas? Que el tema de las pruebas, desde luego que también está presente en la mediación. A final de cuentas, aunque empezamos platicando de algunos aspectos psicológicos de un problema, que nosotros le llamamos conflicto jurídico, al final de cuentas, los MASC no dejan de ser remedios jurídicos, que pueden tener consecuencias terapéuticas, bueno, yo no lo pongo en duda. Ni gente que ha hecho posgrados en MASC lo ha puesto en duda eso. Pero no deja de tener esto consecuencias jurídicas. Entonces vamos a platicar también de pruebas. ¿Qué valoración le vamos a dar? Justipreciación. Entonces la teoría del caso es desarrollar esa explicación que nos va a permitir demostrar que las pruebas ofrecidas demuestran la ocurrencia del supuesto normativo y que el supuesto normativo tiene tal consecuencia alegada. En el caso vamos a tratar de persuadir al juez, pero no nada más el actor o demandante, también el demandado, desde luego, o incluso en una contravención, en una contrademanda, partiendo de los hechos que sustentan la pretensión, que es la pretensión, lo que tú estás solicitando. ¿Qué pretendes? ¿Qué estás solicitando? Como yo les comenté, en la administración de justicia también entra otro derecho humano, que es el derecho humano de petición. En una demanda, cuando tú solicitas un MASC o contratas a un mediador o mediadora, ahí también estás ejerciendo un derecho que se llama la petición. ¿Qué es lo que estás pidiendo?
¿Qué solicitas? ¿Qué necesidad no te ha sido satisfecha? ¿O tú consideras que no te ha sido satisfecha? Entonces, cuando hablamos de ese caso, nos tenemos que ir indefectiblemente a la teoría jurídica, que son los hechos contenidos en una determinada norma, se deben de verificar. Y por eso vas a hacer tu narración de hechos y lo vas a concatenar con las pruebas, para demostrar que así ocurrieron las cosas, que así está establecido en la norma jurídica, pero también que esa consecuencia jurídica te es aplicable, que prevé esa propia norma jurídica, te es aplicable. Esto que estoy diciendo suena muy bonito. ¿Cuándo y cómo se construye esa teoría del caso? Porque lo que les digo, me van a decir eso alguna vez me lo dijo algún docente en teoría general del proceso. Eso a mí me lo explicaron mucho cuando vimos derechos humanos, que los litigios son guerras y el lenguaje es bélico, porque hablamos permanentemente de un conflicto. Y es cómo vamos a abordar ese conflicto y qué resultado nos puede traer. Una teoría del caso efectiva se empieza a construir desde el momento en que las y los abogados tienen conocimiento de los hechos. Vamos a partir primero de hechos. A partir de ese momento se plantea una hipótesis, es decir, cómo vamos a hacer esa traducción de ese problema o problemas o lo que me estás platicando de tu vida, cómo lo vamos a traducir al derecho y posteriormente cómo se puede comprobar. ¿Qué elementos documentales vamos a tener de entrada? Tenemos testimonios. Aquí les dejo esa reflexión. ¿Cómo lo vamos a plantear a la parte juzgadora? ¿Cómo lo plantearíamos? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para plantear esa teoría del caso? ¿Qué elementos? Se debe presentar una sola versión de los hechos. Yo les decía al principio de esta charla que la palabra persuadir la debemos de tener muy presente. Incluso, pues yo creo que siempre que haces una solicitud ante una autoridad, no ante un juez nada más, sino ante cualquier autoridad, ¿cómo la persuades? Persuadir. Y yo le agregaría otra palabra muy importante, que se llama consistencia. Si no tienes esa correcta formación, hagan de cuenta como un abecedario, que te haya saltado una letra, difícilmente tu caso va a ser consistente. Solo deben presentar una versión de los hechos. De lo contrario, es muy difícil poder convencer a la persona juzgadora. Va a ser muy difícil. Que la teoría que se presenta es consistente y coherente. Coherente, que cada elemento vaya armonizado con esa verdad fáctica, con esos hechos que estás exponiendo. Debe ser creíble. Y aquí entra algo que muchas veces se vuelve azaroso, y es que no contradiga las leyes de lógica y la experiencia. ¿Qué autor yo les puedo recomendar cuando hablamos de lógica procesal? Porque pues muchas veces cuando hablamos de un procedimiento, probablemente nosotros tenemos la idea que es el dominio de una ley procesal. Y con eso que yo les diga, lamentablemente no les dije absolutamente nada.
¿Qué autores nos pueden dar luz sobre esa lógica? En donde yo te diga, el procedimiento es una serie de etapas concatenadas que deben de llevar una serie, una tras otra. ¿Qué autor yo les puedo recomendar que nos provee de esos elementos? A Hernando Davis Echandía. Se los voy a escribir. Fue un gran autor colombiano. No sé si alguna vez han consultado su bibliografía, tanto en teoría general del proceso como en derecho procesal civil. En teoría general del proceso se la recomiendo, porque hace alusión a diversas ramas del procedimiento. Hay cuestiones, ella habla de un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque ese autor revisa en su libro de teoría del proceso, revisa en lo que es la acción, cómo le explica él, la acción procesalmente hablando. Y se van a dar cuenta de que el autor no te reza ninguna ley. Es únicamente con razonamiento lógico jurídico sobre por qué deben de ir cada parte del procedimiento en cierto orden, porque no puede romper ese orden en un procedimiento. ¿A qué otro autor les puedo recomendar? A Hugo Alsina, argentino, en donde hablemos de esa lógica. ¿Por qué tenemos que seguir esa serie de pasos? Por eso en los procedimientos a mí no me gusta hablar de procesal, me gusta hablar de procedimientos, porque son diversas etapas que van una tras otra. No me puedo saltar una etapa. Si me la salto, estoy cometiendo una violación. Y ahí es de donde salen muchas violaciones procedimentales. Yo por esa lógica me iría. Porque luego la ley te habla de la lógica y dices, bueno, pues la lógica, ¿cómo la adquiero? No, pues con base en la experiencia. Pues bueno, la experiencia puede ser también un azar. Así de fácil. Hay que ocupar elementos probables. Si yo utilizo elementos que son improbables, que ni siquiera hay cómo acreditarlos o no se puedan acreditar mediante ninguna evidencia, pues va a ser muy difícil convencer así al juez. No dije que imposible, pero sí va a ser muy difícil. ¿A qué nos referimos con flexible? Que sea creíble, que tenga esa consistencia. Los hechos nosotros vamos a tratar de enmarcarlos en la ley, perdón, en una norma jurídica o en diversas normas jurídicas. Y varias de ellas van a prever, no dije todas, que también hay obligaciones imperfectas, deben de prever una consecuencia jurídica, una sanción. Incluso muchas veces hablamos de sanciones. ¿Qué pasaría? Y eso lo tendrás que ir literalmente hilando con las pruebas que tienes para que todo vaya hacia la dirección de decir, ¿sabe qué, su señoría? A mí me asista la razón. Porque así pasaron los hechos, así los estoy demostrando y esta va a ser la consecuencia que voy a tener. Debe ser de manera sencilla. Aquí se dice que debes de saberte expresar correctamente. Ahí yo qué les recomiendo para expresarnos correctamente. Una deficiencia que tenemos varios para hablar. Y ya no les digo para escribir porque ahí es peor. Y ahí yo les recomendaría eh, que tomaran un curso de redacción. Luego se abren cursos, no sé si nada más para el personal del Poder Judicial Federal, si no, ahí tengo algunos materiales de un diplomado, que por cierto nunca acabé, y lo digo públicamente, es de las pocas cosas que no he acabado en mi vida. Luego les platicaré por qué no lo acabé, lo, lo, lo dejé trunco, sobre
redacción que nos daba el Consejo de la Judicatura Federal. Y ahí tengo unos materiales muy buenos, donde nos va explicando desde cómo acentuar las reglas de acentuación de las palabras, la ortografía de las palabras, conjugación de los verbos, la puntuación, y ahí cómo nosotros podemos ir elaborando párrafos. ¿Cuál es un consejo que nos dan varios consejos sobre ocupar la lengua española? Digo, sobre todo consejos para el aspecto jurídico, o sea, que sean consejos totalmente jurídicos, o sea, para tu redacción jurídica. Ahí también, ¿qué material yo les puedo recomendar? Hay unos manuales de redacción de sentencias eh, eh, de la Suprema Corte, están editados por la Suprema Corte. No me acuerdo si es por la primera sala o la segunda sala, no me acuerdo. Y ahí, pues, ¿qué opinas las manos al fuego por ese libro? Porque los elementos, y desde luego son 100% prácticos en cualquier escrito jurídico u oficio de una dependencia de gobierno, sin excepción. Entonces, me convenció tanto ese curso como esos materiales, pero esos materiales ustedes pueden tener acceso a ellos, creo que por ahí están en internet, creo, esos manuales. Ahí te da consejos 100% prácticos para mejorar tu redacción, jurídica, desde luego. Pero aquí viene otro aspecto muy importante también. ¿Yo qué consejo ahí les puedo dar? Se dice que muchas veces los abogados tenemos una redacción fosca, confusa. ¿Cómo podemos mejorar eso? Y ese sería así un consejo así como que para que lo tengan ahí. Por párrafo, nunca traten de meter más de una idea. ¿Cuántas ideas son por párrafo? Es una sola. Por eso luego los párrafos que redactamos los abogados son verdaderamente inentendibles, porque metemos más de una idea. Debe ser una. Y si tú me dices, oye, pero es que hay otra idea que va relacionada, ahí necesitas ocupar algo que se llaman los conectores del idioma, los diversos conectores que hay. Y así es como tú puedes ir relacionando diversas ideas por párrafo. Y así paulatinamente van desglosando sus argumentos. Entonces, lo que les estoy diciendo, sobre todo esos materiales de redacción de la Suprema Corte, yo se los recomiendo porque han sido materiales probados en la práctica. ¿A qué me refería con que también debe tener un poco de emoción? Pues bueno, ahí le ponen esa pizquita de afectar los sentimientos de justicia de las personas. Se dice por ahí que a veces tenemos que ser un poco exagerados en nuestras expresiones. Ahí le pueden exagerar tantito, pero no se queden en eso. Porque si no desarrollan todo esto, difícilmente se va a hablar de una litigación oral, como ahora le llaman en diversos cursos. Tengo un ejemplo, desde luego, práctico sí, sí lo tengo, está ahí en las láminas que les compartí. Fue un ejercicio que se hizo aquí en un evento en la Facultad de Derecho de litigación oral, que estuvo perfectamente coordinada por una jueza de lo familiar. Entonces, ahí si quieren les digo dónde está ese video y pueden seguir eso, para que lo que aquí se les pretende explicar lo estén viendo en una práctica, desde luego. ¿Qué más debe tener? Debe ser previsora. Debes de prever incluso objeciones que te haga tu contraparte. Vean todo lo que debe de cubrir tu teoría del caso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Si quieren ver el video, les digo, no me comprometo a ponerlo durante el semestre porque falta por ver varios temas y no creo que me alcance el tiempo.
pero el material, desde luego, está a su disposición. Si me permiten, les voy a enseñar en qué carpeta está. A ver. Si alcanzan a ver el ambiente de mi Drive, de mi correo electrónico personal. Sí, Nada más profesor. díganme sí o no. Sí, ¿Sí? Bueno, sí, para que pues vean dónde están qué los videos. ¿Cuáles videos? Los de litigación oral. Era, si no me recuerdo, en un asunto en materia familiar. Nada más déjenme, a ver, permítanme. Es esta carpeta, compañeros. 27 de junio de 2024. Es una audiencia de juicio. Y bueno, pues el video lo tenemos grabado. Si lo quieren ver tipo Facebook, cómo se veía en Facebook y cómo se ve en Zoom. Es la misma audiencia. Digo, no se preocupen, es una sola. Pero es como lo ven desde diversos ángulos. ¿Sí? Miren, si lo ven, miren. No lo voy a poner, nada más quiero que lo alcancen a apreciar. A ver, déjenme ver. Yo no sé por qué ahorita no lo está reproduciendo, pero lo pueden descargar, mira. El, y bueno, para que lo puedan ver ustedes, yo ya lo probé. Digo, se supone que si se ven, miren, Se tiene por hecho las manifestaciones de la abogada de los... nada más que aquí, pues bueno, a lo mejor está saturado el internet, no lo sé, pero ahí los tienen, ¿ok? Entonces pueden ver la práctica académica de litigación oral. Ella fue la jueza que coordinó todo eso. Bueno, ella lo elaboró, de hecho. Ella es jueza de lo familiar en el Tribunal Superior de Justicia. Es un excelente ponente. Y bueno, ahí te va explicando cómo elaboró el caso. Y ahí llevó a sus colaboradores del juzgado a realizar esa práctica. ¿Correcto? Entonces, esta es la visión desde Zoom. Y así me dicen, "No, oiga, yo la quiero ver completa con todos sus colaboradores. Si quiero, les comento. Está un poquito lento aquí el internet, eh, pero la pueden descargar y desde luego ustedes tienen acceso a esa información. ¿Correcto? Entonces, para que no se queden con las ganas de que, oiga, maestro, y ahora cómo, y qué práctica nos provee de eso. ¿Correcto? Este no es curso de procedimiento civil, ni menos de familiar, pero sí les tengo que tocar eso, esos aspectos, porque al final eh, ya hemos visto todas las alusiones que hace a los MASC el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Correcto? Entonces se los tengo que ir así desglosando, porque si nada más les digo es que hace alusiones, pues van a decir, ah, pues está muy bien. Te digo, y bueno, pues ya vimos que el juez en la audiencia de juicio puede suspender el procedimiento. Si el caso que se le está poniendo para decidir se puede resolver por los MASCA, ¿correcto? ¿Tienen alguna duda de lo que he dicho? ¿No? Este compañero, quien empezó con toda esta inquietud, Cristian Eduardo, sí es más o menos lo que estoy cubriendo tus expectativas respecto a tu comentario, ¿sí? ¿Sí, Cristian?
Nada más contéstame. Si es sí o no, o es un sí más un no, no es cierto, si es sí o no. Eh, eh, sí, entonces voy a seguirlo desglosando. Les digo, ya sé, otra vez lo voy a repetir, no es clase de procedimiento civil y familiar, pero si estos aspectos no los toco, dispénsenme, no sé entonces de qué curso estoy hablando. Entonces, pues va a ser un curso inocuo, va a ser un curso obtuso, y bueno, pues eso sí va a ser muy, muy lamentable, ¿no? Entonces tenemos que llevar esto de la manita. Afortunadamente, les digo, no dejo de capacitarme pues yo pretendo capacitarlos a ustedes. No dejo de capacitarme y afortunadamente me han facilitado unos materiales y he recibido unos consejos, he recibido unas opiniones jurídicas que de veras a mí también me han ayudado mucho. ¿Correcto? Bueno, entonces voy a seguirles compartiendo el material con su venia. Están los elementos de la teoría del caso. No todos los hechos disponibles sirven para construir la teoría del caso. Ahí es donde también muchas veces nos perdemos, hasta para platicar, hasta para hablar con una persona sobre cuestiones de la vida. Cuando empezamos a meter hechos que dices, bueno, pues qué interesantes, qué anecdóticos son, pero son hechos que lamentablemente no nos van a ayudar para construir la teoría del caso. ¿A qué hechos me refiero? Deben ser los que tú tratas de demostrar, en donde tú buscas determinada consecuencia jurídica, que te paguen un dinero, que te deben, que se determine la responsabilidad civil de una persona, que hubo un nexo causal que es muy importante para demostrar una responsabilidad civil o penal. Tal persona iba a tal velocidad en su vehículo, excedió la velocidad permitida y lamentablemente se le cruzó una persona y la atropelló. Esa persona cruzó por el paso peatonal y lamentablemente este conductor no respetó el semáforo en rojo e iba a exceso de velocidad. Atropelló a esta persona y lamentablemente la privó de la vida. Tendrán que demostrar ese nexo causal entre esa conducta que les acabo de comentar y el resultado. Porque pues a lo mejor esta persona iba a exceso de velocidad, pero ¿qué creen? Se demuestra en la necropsia que esta persona al momento, antes de recibir el impacto, tuvo un paro cardíaco fulminante. Entonces, pues el coche lo único que hizo fue tirarla, pero esa persona literalmente ya estaba muerta antes de que la golpeara el coche. Y vean eso cómo nos puede cambiar un caso completo. ¿Por qué? Porque si ustedes están a favor del probable responsable, si ustedes son sus abogados, su defensa, pues ese elemento puede ser la diferencia entre que su cliente sea privado de la libertad o no. No estoy diciendo que por ir a exceso de velocidad no pueda tener otras consecuencias jurídicas, no. Pero por la vía penal, ¿qué tal si la persona que iba cruzando antes de que él la golpeara, simplemente tuvo un paro cardíaco fulminante y le hizo perder la vida? Y este señor, cuando le pega, simplemente lo único que hizo fue tirarla, pero ya estaba muerto. Vean ahí cómo nos cambia todo el caso, cómo nos va a cambiar los resultados jurídicos, las consecuencias. Qué interesante, ¿no? Entonces debe ser fáctico. No todos los hechos disponibles sirvan para construir la teoría del caso. Solo los hechos relevantes contribuyen a esa comprobación de los supuestos jurídicos y su actualización. Vean el ejemplo que les puse, en donde dicen, voy a demandar responsabilidad civil y nos vamos también por la vía penal. ¿Ok? Si no demuestras ese nexo causal con los hechos, probablemente esta persona por la vía penal no la vayas a sancionar, que queda exonerada. Jurídico, es la adecuación jurídica de los hechos dentro de la norma.
una vez que se tiene una historia articulada, es correcto. Y probatorio, es lo que le llaman en English las evidencias. Los hechos fácticos va a ser el sustento, lo que va a dar la certeza de los elementos fácticos de la teoría. Por lo tanto, ¿qué pruebas vamos a preparar? ¿Qué pruebas tenemos y qué pruebas vamos a preparar? Que sean conducentes, pertinentes, porque solo de esa manera se podrán demostrar hechos. Dar certeza o poner en duda ciertos eventos. Si se le hace necropsia a esta persona y se dice, bueno, incluso qué tal si hay una videocámara ahí en la calle y ahí aparece el momento en que golpea a esa persona, el conductor, bueno, con su vehículo. ¿No habrá algún examen médico que nos pueda determinar si por un segundo antes ya había perdido la vida? Y si ese examen dice, ya tenía serios problemas en el corazón, entonces, ¿en qué momento perdió la vida? Y ahí lo puedes comparar con la cámara, incluso hasta en qué segundo perdió la vida. Vean, dar certeza, poner en duda ciertos eventos, es correcto, sí la atropelló, pero el golpe que le dio el vehículo, ¿le privó de la vida o ya estaba muerta desde antes? Demostrar la actualización de supuestos normativos o incluso si hay alguna violación procesal. Un ejemplo de una violación procesal que nos puede permitir acudir primero al amparo indirecto y es la ausencia cuando simplemente no te emplazaron a juicio. De emplazar al juicio. Entonces, si ustedes me dicen, no me emplazaron a un juicio y nadie demuestra que me emplazaron, no hubo ningún emplazamiento. A ver, permítame tantito.
Perdón, es que ahorita tuvimos aquí algo que ver en el seminario. Y bueno, una pequeña disculpa por la interrupción de la clase. Eh, a ver, ¿sí les está quedando claro todo? Ahora voy a ubicar la teoría del caso. ¿Sí me oyen? Porque ya se me congelaron todos. Sí, sí se Sí, lo oye. escuchamos. Este, a ver, aquí hay tantita basura. A ver, ¿quieren, compañeros? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Si es que ya me estoy... Aquí hay basura, compañera. Gracias. Sí, sí me están escuchando. Bueno, entonces vamos a continuar con las láminas. Permítame. A ver, gracias. ¿En dónde está ubicada la teoría del caso que amable? En el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿En dónde la ubicamos? Aquí ya les hice, pues bueno, yo no les hice, es un material que me facilitaron en un curso de capacitación en la Escuela Federal de Formación Judicial, por eso obviamente no tiene mi nombre porque nunca lo hice, pero me está ayudando en esta clase. Eh, ¿En dónde está ubicada la teoría del caso? Eh, en los artículos, cuando hablamos, pues sí, dígame dónde está ubicada, en los artículos 466 y 467, en el juicio oral civil. Y en el juicio oral familiar está previsto los artículos 678 y 679 este, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Donde dice, bueno, pues vamos a hablar, en donde dice que el litigante debe de exponer una teoría del caso. ¿Por qué necesitamos de la teoría del caso en materia civil y familiar? Yo les comenté al principio de esta exposición. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice, a ver, tienen que litigar con una teoría del caso. Y resulta que para elaborar esa teoría del caso debes de conocer muy bien la dogmática penal. Entonces, eh, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue elaborado a partir de la oralidad. O sea, dicen, bueno, la audiencia de juicio nos tenemos que comunicar oralmente. ¿Ok? Eso ya creo que ya nos quedó más que claro. Entonces, la teoría del caso es una herramienta para articular una comunicación con el juez. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cuál va a ser la oratoria que vamos a ocupar? El juicio oral. Esa teoría del caso. Así, a eso nos referimos con comunicación con el juez. Es una teoría del caso. Debes de aprender a manejarla para elegir la teoría que sea más razonable. Y sin lugar a dudas va a ser un reto para todos. A mí, ¿qué me enseñaron en la carrera, en la licenciatura en Derecho? ¿Qué me enseñaron? A mí me enseñaron, mira, a lo mejor no sabes hablar en público como litigante. Te cuesta trabajo hablar. Por mil razones. Te pones nervioso, muchas razones. No estructuras bien tus ideas. Pueden ser muchas razones. Nada más que hay un pequeño detalle. Eh, Como nuestro procedimiento, rara vez el juez está presente en las audiencias. Las audiencias, ¿cómo se llevan a cabo? Sobre todo los que han tenido más experiencia que su servidor en un litigio. Las audiencias, ¿cómo se han llevado tradicionalmente? Antes de hablar de la oralidad. ¿Cómo se han llevado tradicionalmente? Por el secretario o la secretaria. ¿Cierto o falso? ¿Y no ha sido más una justicia de secretarios o secretarias? ¿Sí o no?
Y en la oralidad me dices, no, en la inmediación es un principio y debe estar ahí el juez presente. Entonces no puedo estar entendiendo la solución del caso con el secretario o la secretaria, porque va a estar ahí el juez al final de cuentas, o la jueza. Eso es correcto. Entonces a mí me enseñaban, bueno, pues a lo mejor no sabes hablar muy bien, pero ¿qué crees? Te expresas correctamente por escrito. Pues con eso puedes ser un buen litigante, aunque no sepas hablar mucho con la gente. Hablarás con la gente lo esencial, pero no sabrás organizar tu argumento. No lo vas a saber organizar de manera oral, pero por escrito no tienes ningún problema. Y aquí, ¿cuál es el detalle? ¿Los procedimientos dejaron de ser escritos? No, siguen siendo escritos. Nada más que ahorita, para litigar tu asunto, vas a tener que pasar por juicio oral. Y ahí el litigante, pues desafortunadamente o afortunadamente, va a tener que llevar una teoría del caso. Entonces ahí tenemos ese error, en que decimos, es que es comunicarnos con el juez, pues es saberle hablar. No, tienes que llevar esa teoría del caso, esa estructura. A eso me refiero con esa comunicación. A eso me refiero. No sé si les está quedando todo claro. ¿Sí? ¿Nos está quedando claro todo? Compañero que empezó con la inquietud, ¿sí lo satisfice? ¿Quedó satisfecho? Ahora me decía él que eso del cómo lo, pues damas y caballeros, lo que yo vi en la Universidad de San Diego, perdón, en la Corte Penal de San Diego, es una oralidad a la hora del juicio. Y claro que deben llevar los abogados una teoría del caso. Ahí no es una oratoria política. Debe ser un gran orador, por supuesto, sí, pero tienes que seguir este tipo de esquemas. Entonces no es de que hables muy bonito, de que tal vez para llegar al sentimiento del juez vas a necesitar saber actuar un poco, sí, pero tienes que llevar todo este esquema, si no, o sea, tampoco es aquí un curso de actuación. Si sabes algo de teatro no te hace daño, sí, pero tienes que haber seguido este esquema. Entonces, no sé si les está quedando clarito. Y también me preguntaba Cristian, aquí también me hiciste una muy buena pregunta, nada más que ahí es salirme un poco de la clase, pero te la voy a contestar de manera rápida. ¿Qué pasa con el sistema de precedentes, compañero? El sistema de precedentes desde hace tiempo ya se había planteado en la academia. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Esa es una manera de elaborar jurisprudencia. ¿Quién tiene esa facultad, esa competencia? El pleno, bueno, este, el pleno de la corte y también las salas. El pleno debe ser con 8 votos y las salas con 4 votos. Nada más que ya con la reforma del 15 de septiembre de 2024, que salió en edición vespertina, ahí hay un pequeño detalle. Y eso va de la mano con la reforma que tuvo la ley de amparo el jueves pasado. Y ya no hablamos de salas, compañeros, de la Corte. Estamos hablando nada más de pleno. Y hay otro pequeño detalle. Ya no van a ser 11 ministros, compañeros. Van a ser nada más 9 ministros. No sé si te contesté, compañero Cristian. ¿Sí? ¿Sí quedó todo satisfecho? Y sobre todo, ¿les quedó satisfecho la teoría del caso?
¿Les quedó satisfecho? ¿Están satisfechos? ¿Está bien clarito? A ver, escucho críticas, escucho voces. ¿Sí? A ver, entonces vamos a empezar, ya que estamos hablando de que hablamos que las pruebas y que más pruebas y más pruebas, hay que tocar el punto de las pruebas. Esto les vuelvo a comentar, ya sé que no es un curso de procesal civil, ya lo sé, pero pues también en los más que en la mediación hay una etapa probatoria. También tengo que exhibir pruebas. Como les comento, los más, pues al final de cuentas son soluciones jurídicas. Entonces deben de tener un grado de certeza jurídica, por supuesto. Entonces déjenme exhibirles las siguientes láminas. No creo acabar el tema. Lo veo bien difícil, pero vamos a dejarlo comenzar. Nada más déjenme irme. Vámonos a la parte de las pruebas. Déjenme abrirles la lámina. A ver, déjenme, déjenme irme ya les encontré la lámina. A ver, si la pueden ver. Hablamos de pruebas. Algunas preguntas a manera de ejemplo. La firma que obra en el título de crédito es del demandado. X y la Y celebraron un contrato de mutuo o uno de donación. Realizó trabajos de ebastinería derivados del contrato de prestación de servicios. Ebanistería, perdón, si no lo pronuncié bien. Está acreditado que X obró de mala fe. X fue víctima de un proceso de esterilización forzosa en el hospital Y. Hubo una demora injustificada en la atención médica de la paciente X. Aquí encontramos eh, eh, a un ideólogo de la doctrina jurídica anglosajona, a Jeremías Bentham. Diría en English, the field of evidence is the field of knowledge. ¿Qué quiere decir en español? El campo de la evidencia es el campo del conocimiento. ¿Qué les decía? Hablamos de hechos, por supuesto, vamos a partir de hechos, tanto en una demanda como en una sentencia. No hablamos de razones jurídicas, no empezamos por razones jurídicas, partimos de hechos. ¿Qué es una prueba? La palabra prueba es amplísima en materia jurídica. Se habla de un derecho probatorio también. Entonces vamos a partir de lo más ¿sí me escuchan? Que me sacó
el sistema. Bueno, sí, ¿pueden ver la lámina? Sí, sí se ve. Ok. ¿Qué es una prueba? En el más amplio sentido de la palabra se entiende por tal un hecho supuestamente verdadero, que se presume debe servir como motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro hecho. Por lo tanto, toda prueba comprende al menos dos hechos distintos, por supuesto. Por eso existe el litigio. Digo, si todos dijéramos lo mismo, pues entonces ya no habría un litigio. Hablaríamos de otra cosa, probablemente. O sea, un litigio son dos exigencias totalmente contrapuestas. Son opuestas, por supuesto. Por lo tanto, toda prueba comprende al menos dos hechos distintos. Uno que se puede llamar el hecho principal, o sea, aquel cuya existencia o inexistencia se trata de probar. Otro denominado hecho probatorio, que es el que se emplea para demostrar la afirmativa o la negativa del hecho principal. O sea, de ese hecho principal, toda decisión fundada sobre una prueba actúa, por tanto, por vía de conclusión. Si nos vamos a ese hecho principal, aquí, ¿qué diría? Dado tal hecho, se llega a la conclusión de la existencia de tal otro. Dice, esa caray, esto debe crear credibilidad. ¿Me puedes dar ejemplos? ¿Hay ejemplos sobre lo que acabas de decir? De un hecho principal. A ver, ¿a qué te refieres? Bueno, si les parece, aquí lo dejamos. Y si les parece, nos vemos en la siguiente clase, porque son las 9:59 de la mañana. Pero claro que vamos a continuar con esto. ¿Tienen alguna duda o comentario? No, maestro, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí, quedaron satisfechos con lo que es la teoría del caso? Les digo, eh, ahí no, pues como que sin preguntas, Elide, me tenías que complicar la clase, de eso se trataba. Este, yo tengo una nueva idea. Esto lo pensé el fin de semana. Eh, a partir de ahora que te hagan preguntas, yo me voy a encargar de complicarlas más, las preguntas. Pero bueno, gracias por las preguntas, porque esto nos ha obligado a mejorar la clase y desde luego a repensar muchas cosas. Entonces, pues por eso son las preguntas. Yo les he dicho varias veces, son mis discentes, no son mis alumnos. Recuerden lo que me enseñó el magistrado Mota, el magistrado de circuito en materia civil. Nadie sabe tampoco que no tenga nada que decir, que no tenga nada que aportar. Ni nadie sabe tanto que ya no tenga nada que aprender. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego.